dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, queridos amigos y hermanos, voy a tocar un tema que para mí siempre ha sido un poco complicado tratar. Todos aquellos temas que tienen que ver con las apariciones marianas, con las revelaciones privadas y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son sumamente delicadas de tratar, porque hay que tener mucha prudencia respecto a estas revelaciones o manifestaciones privadas, porque en primer momento hay que tener y atender es la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, que está en la tradición y en la Sagrada Escritura. Tengo que decir algo para poder sustentar y tener base para lo que voy a decir. Creo que usted conoce muy bien este episodio del hombre rico y de Lázaro, que popularmente a este hombre rico se le dice el rico Epulón, pero obviamente allí en el texto del Evangelio jamás nombran o dicen el nombre de este hombre rico. La cosa es que había un hombre rico y estaba Lázaro. Y ustedes ya conocen el episodio, ambos murieron y Lázaro fue al seno de Abraham, ¿no?, el padre de la fe, y el hombre rico fue a un lugar de tormento. Hay algunas traducciones que no son muy exactas y dicen que fue a parar al infierno. No, fue un lugar de tormento, otros dicen lugar de castigo. Pues bien, de todas maneras, el lugar donde estaba, que es un lugar de tormento, un lugar de castigo, pero que no es el infierno, ¿por qué digo eso? Ya lo voy a mencionar. De todas maneras, este hombre tuvo un diálogo con el padre Abraham. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo para que venga y me refresque la lengua, porque aquí hace un calor espantoso, ¿no? Y además dice, envía, tengo unos hermanos en la tierra, envía, aunque sea un muerto, porque así van a creer, si les avisas. Entonces, el padre Abraham, el padre de la fe, dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué significa eso en Moisés y los profetas? Bueno, Moisés es la ley del Señor y los profetas la palabra del Señor. Entonces, ponga ley, sume ley, más profetismo y usted tiene la Sagrada Escritura. Si nosotros ponemos atención a ese texto, entonces nos estamos dando cuenta que para poder creer, ¿no?, es tener claro lo que es la Biblia. En la Biblia está todo lo revelado por nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Entonces no hay que desconocer la palabra del Señor para creer o asumir las revelaciones privadas. En primer momento, las revelaciones privadas, apariciones, revelaciones, manifestaciones privadas, se respetan, ¿no? Se escuchan, se disciernen, ¿no?, a la luz del Evangelio, a la luz del magisterio de la Iglesia Católica, y en virtud de eso es que la Iglesia ha venido aprobando y ha aprobado algunas revelaciones o apariciones marianas. Pero en primer momento nosotros no necesitamos de apariciones, ni necesitamos de milagros, ni necesitamos de una catástrofe para creer. No. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, porque la revelación pública del Señor ya está dicha, y ahí el Señor es bastante claro. Sin embargo, la Iglesia ha asumido y ha aprobado, ¿no?, desde su magisterio algunas apariciones marianas. ¿Cuáles? La Virgen de Fátima, la Virgen de
Guadalupe, las apariciones en Francia de La Salette, las apariciones en Francia de Lourdes y las apariciones en Akita, Japón. Esas cinco son aprobadas por la Iglesia Católica. Fátima, Guadalupe, Lourdes, ¿cuál es la otra? Akita, Japón y La Salette. Si las dije bien, pues que no se me olvide, pero esas cinco. Y hay dos que una está en estudio aún, o en su caso está abierto, que es la de Garabandal, en España, y otra que ya la iglesia se pronunció y dijo que ahí no había ningún tipo de aparición. Se tiene ese lugar como un lugar de peregrinación, de un lugar donde la gente puede ir a rezar, ni más faltaba, pero que la iglesia ha desestimado, ¿no?, que haya apariciones en Medjugorje. Entonces, por lo tanto, ni Garabandal ni Medjugorje han sido aprobadas por la Iglesia Católica. No obstante, Garabandal está en caso abierto, no se ha cerrado, y esta Medjugorje sí se cerró el caso. La cosa es la siguiente, que esto es donde yo quiero hacer especial énfasis, porque son temas delicados, porque la gente a veces le gusta mucho el espectáculo, le gusta mucho la aparición, el fenómeno, ¿no?, como tal, pero ese tipo de cosas a veces le hacen descuidar lo que verdaderamente entraña el valor para la conversión, que es la Sagrada Escritura, la tradición. Sin embargo, como la iglesia ha aprobado estas apariciones, entonces está Guadalupe en su orden ¿de qué? De antigüedad, Guadalupe, Fátima, La Salette, Lourdes y Akita, Japón. Estas son aprobadas. ¿A dónde voy yo? Que a mí, como son aprobadas por la Iglesia Católica, deseo hacer un aporte porque veo en estas apariciones una metodología y una pedagogía de nuestro Señor Dios, que es inmutable y que si uno es juicioso, va comprendiendo que nuestro Señor Dios no cambia, es siempre el mismo y siempre desconcierta y siempre trae contradicción y siempre uno se maravilla. Su metodología y su pedagogía siempre es la misma. Aquí va. ¿Usted no se le hace extraño lo siguiente, querido hermano? Mire, nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, en un portal, en un lugar humilde, al calor del aliento de dos animales, envuelto en pañales, entre paja, rodeado de pastores, rodeado de gente humilde que lo iban a adorar, a ese niñito. En Belén, en un pueblecillo que prácticamente casi ni se encuentra en el mapa. De Belén puede venir alguien importante, dicen por ahí, dice la Sagrada Escritura. Y ese niño envuelto en pañales, en un lugar tan humilde, donde su padre putativo es un carpintero y su madre una sencilla mujer de Nazaret. Nació este niñito allí. Nadie les quería dar posada, no encontraron lugar para hospedarse y tocó pasar la noche, pernoctar en un lugar de estos tan simple, tan sencillo. Y desde ahí, en ese niño, en un pesebre de pañales, al calor del aliento de dos animales, bien, allí
nació el Redentor del mundo, el Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí. Eso desconcierta a cualquiera. No nació en un palacio, no nació en un castillo, no nació en una casa enorme, llena de esplendor, de comodidad y lujo. No. Pues sigue nuestro Señor Dios desconcertando a la sabiduría, ¿no? Al intelecto, a la sapiencia humana. La sigue desconcertando. Él mismo en su palabra lo dice, en una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, porque le has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y se las has revelado a los pequeños. Nosotros todavía buscamos el esplendor, el milagro, la cuestión, el castigo, donde hoy que se apareció en un árbol, que se apareció en una tortilla, que se apareció en la casa de mi tía Inés. Y el esplendor nos maravilla, y el fenómeno nos maravilla, y lo extraordinario nos maravilla. El estilo Hollywood nos maravilla. Pero no es por ahí la cosa, hermanos. Pongan atención que esto es un signo que no he leído, puede que exista en los escritos de las revelaciones marianas y todas estas profecías, puede que exista, pero yo no lo he leído, y este es el aporte que quiero hacer. Puede que exista, vuelvo a repetir, puede que yo esté equivocado, pero no lo he leído hasta el momento. Que como el Señor Dios no cambia de pedagogía ni metodología, el Señor siempre se manifiesta en lo humilde. Ahí tenemos el caso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el caso que el mismo Jesucristo lo refiere así, porque mismo lo explicita de su misma voz. Le da gracias al Señor porque el Señor le ha escondido esas cosas del reino de los cielos a los sabios y entendidos del mundo, a los inteligentísimos, y se le ha revelado a los pequeños. ¿Qué dedican los pequeños y sencillos? ¿Los que no tienen estudio? ¿Los brutos? ¿Los que no han pasado por escuela? No, hermano. Hay gente muy inteligente, muy sabia, que es verdaderamente humilde. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. San Anselmo, por ejemplo. San Antonio, por ejemplo. San Juan Eudes, por ejemplo. Son personas brillantes, inteligentes. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia. San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Esas personas muy inteligentes, muy brillantes, pero llenas de humildad. Santa Teresita de Lisieux, doctora de la Iglesia. No se crea que el humilde, el sencillo, es el bruto, el que nunca ha pasado por la escuela y que no entiende las cosas. No. Son aquellos que comprenden que hay un Dios. Que comprenden que la sabiduría de Dios es distinta a la sabiduría humana. Los grandes eruditos de hoy en día, los grandes inteligentes de hoy en día son los que dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, son los que dicen que Jesucristo no hizo milagros, son los que dicen que Jesucristo no multiplicó panes y peces, son los que dicen muchas cosas que el Señor nunca ha enseñado. Son los que dicen que es lo mismo hombre y mujer y mujer, que es lo mismo, que es válido. Los grandes iluminados de hoy en día son los que dicen que la Iglesia Católica no ha comprendido la realidad sexual del ser humano. Esos son los eruditos de hoy en día. Son los que quieren tergiversar las cosas. Los eruditos de hoy en día son los que dicen que no creo mucho en el demonio. Los eruditos de hoy en día son los que dicen que no sabemos si Jesucristo dijo lo que dijo porque no había grabadoras en aquella época. Los que dicen que María estaba muy enamorada de San José y por eso se acostó con él. Esos son los eruditos de hoy en día. Esos son los que escriben bastantes libros, los que desconciertan en las universidades, en los seminarios, enseñando cosas que uno dice, ¿y dónde sacaron eso? De acuerdo a unos estudios ulteriores, hemos podido comprender y llegar a dilucidar que la realidad del Evangelio, pues en realidad en cuestiones de milagros, pues eso eran simplemente recursos literarios que se ponían ahí alrededor para justificar o dar sustento a una realidad donde Jesucristo dijo lo que dijo. Pero no sabemos en realidad si dijo lo que dijo, porque si miramos verdaderamente, pues no,
y el enredo y los contubernios de locuración para sacar y retorcer, y por eso hay que hacer una relectura de la relectura, y para que mirar el Concilio Vaticano II otra vez y las encíclicas de San Pablo VI, y mirar a ver si en realidad se pueden ordenar mujeres, pero es que ya lo dijo su santidad Juan Pablo II, no, pero vuelva a ver, vuelva a releer, a ver si... Esos son los eruditos de hoy en día, los que nos quieren quitar la fe. Vuelvo y retomo la cuestión de las apariciones. Fíjese cómo el Señor empieza a revelarle, empieza a hacer ejercicio de lo que él mismo afirma, que el Señor le revela todas las cosas del reino de los cielos a los pequeños y sencillos. En Guadalupe, ¿a quién se le apareció la Virgen de Guadalupe? ¿Al obispo? ¿A un sacerdote? ¿A un monje? ¿A una religiosa? ¿A un abad? ¿A quién? A un indio mexicano, San Juan Diego. A un pobre hombre que tenía una fe impresionante, a ese se le apareció. A un iletrado, pero con una fe impresionante. La Salet, ¿a quién se le apareció? A una pastorcita, a una niña. Ahora no recuerdo su nombre. Ya otro niño. ¿Quién eran estos niños? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? Niños. Se les apareció. Y les dijo cosas muy duras. Como que las congregaciones religiosas, las flores de la iglesia, llama ella, es decir, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, se iban a convertir en las cloacas de Asmodeo. Oiga, se iban a convertir en las cloacas de Asmodeo. Y simplemente uno observa un poco eso, y así es. Y así es. Se han venido desbaratando los principios sólidos de fe de estas santas congregaciones. La realidad, por ejemplo, de los franciscanos, división tras división y división tras división. Tengo que aclarar que dentro de estas congregaciones hay gente muy santa, muy buena. Pero la realidad histórica indica que si hay un ablandamiento, una cosa espantosa, de escándalos, de cosas muy feas. Melania es la pastorcita de La Salet. Según San Juan Pablo II, La Salet se le dice que es la reina de las profecías marianas. Porque se hace un estudio detenido sobre lo que ella narra, y eso hoy en día se constata de una manera impresionante. Lourdes, año 1858, si no estoy mal. La Salet, año 1846, si no estoy mal. Quiero aquí hacer un paréntesis que mientras se aparecía Lourdes y La Salet, en aquella época habían cientos y cientos de apariciones marianas. Es decir, que la iglesia estaba muy confundida a ver si La Salet era una de esas falsas apariciones o Lourdes era una de las falsas apariciones. Pero cuando empieza a estudiar lo que La Salet dijo y todo el contexto y todo el análisis que hizo la iglesia, digo, no, esta aparición es real. Lo mismo en Lourdes. Con esta pastorcita, con esta niña. Gente del campo, gente humilde, pero de una gran piedad y de una gran fe. Aparece Fátima, año 1917, con estos tres pastorcitos.
estaban más próximas a nosotros, siglo pasado, siglo XX, plena Primera Guerra Mundial, la realidad del comunismo impresionante, una cosa bien compleja. En 1918, la gran revolución rusa en la ex Unión Soviética, Lenin, el proletariado, la muerte de los zares rusos, una cosa espantosa. Y se apareció a estos pequeños. Garabandal, año 1961-62 hasta 1965 terminaron este fenómeno de desapariciones. ¿A quiénes se aparecieron? A 4 niñas, de las cuales creo que 3 viven, si no estoy mal. Niñas, pequeñas niñas que iban a la escuela, sencillas, gente del campo, que sacaban a apacentar sus vacas, sus chivos, a mover la paja, a sembrar la tierra. ¿Por qué el Señor escoge a esta gente? Akita, Japón, año 1979-81, no recuerdo muy bien, 1970 empezaron las apariciones a una religiosa que era sorda, a una simple religiosa allá en Japón. La Virgen empieza a exudar lágrimas, sangre. Se hizo la investigación correspondiente, el obispo se empeñó en realizarla y la iglesia la aprobó. Akita, Japón. ¿Qué dice Akita, Japón? Algo profundo, profundo. Llegará el día en que la iglesia habrá pugnas, peleas, enfrentamientos entre sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. En Garabandal se dice algo que hoy en día lo estamos viviendo, pero en aquella época pensar así era un escándalo. En los años 60 no había llegado todavía el Concilio Vaticano II, los curas eran sumamente respetados, vestían de sotana, celebraban los sacramentos con mucha piedad y mucha devoción, mucha seriedad. Eran personas bastante serias, estructuradas intelectualmente y con mucha piedad, con mucha santidad. Habría algún descocado por ahí, como siempre hay, pero esa era la proyección que tenía el sacerdote. Por lo tanto, cuando se escuchó el mensaje, lo que tenía que decir el párroco del pueblo, y no lo dijo por circunstancias bastante complejas de presión o cosas por allí, las niñas lo tuvieron que decir. Y dijeron lo siguiente, que tanto sacerdotes como obispos y cardenales están yendo por el camino de la perdición y que se llevan por delante un montón de almas. Decir eso en aquella época era prácticamente un escándalo, porque siempre se miraba al sacerdote, al obispo o al cardenal como gente de Dios, casi como dioses. Pero solamente pasaron, ¿qué? 50 años, 40 años, y empezamos a mirar que esa profecía sí se cumple. A ver, hermanos, miremos un poquitico, si hacemos un poco de historia, a ver si esos escándalos, si usted tiene más o menos unos 40 años, alcanza a notar, y si hace una persona más o menos de iglesia, si alcanza a notar los escándalos tan pavorosos que ha habido en la iglesia católica, sabido ya, público de gran explosión, desde hace unos 40 años para acá. Mire, todas esas cuestiones de los curas guerrilleros. El padre Manuel Pérez allá en Colombia, Camilo Torres en Colombia y otros tantos por allá en otros países también latinoamericanos. Dejan la sotana, cogen el fusil y ármese compañero y tenemos un Cristo desde revolucionario, aleluya hermano. Cantemos nuestros himnos a la batalla y a la carga.
Es que esa cosa que es una basura. Empezaron a adoctrinar al pueblo con un evangelio que no es. Después vinieron los escándalos, las cuestiones cuando en los años 70, cuando los sacerdotes colgaron las sotanas, empezaron a celebrar la liturgia de la misa como les dio la gana, todo con un ambiente de hippies y de marihuana. Y hay que estar en el ambiente, en los contextos del pueblo, hermano, y vamos a celebrar la misa aquí como hermanos, porque Dios está con nosotros, porque Dios es un man muy legal, es un man que usted viera ese man, todo barbado, hermano, y peace, no, peace, make the laugh. Sí, todo chévere, hermano. Muchos curas se dedicaron a otras cosas, a trabajar la promoción social, a construir casas, y entonces que se olvidaron del evangelio. El evangelio no es eso. Después empezaron los escándalos, ¿no?, de los curas que prefieren el mismo sexo, los grandes escándalos, ¿no?, de los sacerdotes que violaban niños, pedofilia en cantidades alarmantes, todo eso, y eso se empezó a ebullir y a salpicar, y mucha gente dejó de ser católica, porque cómo va una iglesia, la iglesia de Cristo, ser tan hedionda y tan putrefacta. Y estamos viendo eso, porque estos escándalos son recientes. Y van saliendo, y todo lo que se ha querido tapar va saliendo. Han querido tapar la olla podrida, no le han querido poner cadenas, pero no, eso explota, hermano, porque ¿quién para la realidad de Dios, la verdad de Dios? Entonces, con estas profecías marianas, que el Señor Dios ha querido darle a estos pequeños, entonces desconcierta mucho a los sabios y entendidos, a los médicos, a los psiquiatras. Analicemos a las niñas. Y todas es una serie de subterfugios y manipulaciones y presiones para silenciar, callar. Medjugorje. La iglesia considera que allá no hubo apariciones, que puede tenerse como un sitio de piedad, se puede tener como un sitio de peregrinación, si allá la gente se acerca a la fe, pues bien. Y entonces uno le pregunta, oiga, hermano, si no ha habido apariciones marianas, ¿qué es lo que la gente llega allá y se convierte? No hay apariciones marianas, porque la iglesia en Medjugorje, Yugoslavia, no hay apariciones marianas, no. Pero la gente puede venir aquí a rezar, a hacer sus rosarios, a peregrinar, así que a sus vacaciones. Sí, no fregues. La gente se convierte allá y la gente tiene siempre una experiencia radical con la Santísima Virgen allá. No, pero no apareció, pero la tienen. Y si la Virgen no apareció, entonces la gente, ¿por qué se convierte? No, resulta que es una cuestión de ¿cómo se llama? De cuestión colectiva. De cociente colectivo, de una situación psicológica, ¿no?, que afecta ahí, es una serie de tonterías, hermanos. No, el Señor Jesucristo sigue desconcertando a través de los pequeños y sencillos. Y los sabios y entendidos no quieren aceptar eso. Que le digan a un obispo, un sacerdote, un cardenal, las personas tan importantísimas, caray, tan importantísimas dentro de la jerarquía del clero, que digan que son una partida de sinvergüenzas. Pues muchos sí, y muchos hemos caído en situaciones muy complejas. Y tenemos que sacudirnos de allí y reconocer nuestro pecado para no estar en ese lodo y en ese pantano que va a hacer que las personas se resbalen, igualmente naden y se ensucien con tanta porquería que hay allí. La iglesia necesita purificación, y estas cosas que usted ve, que se descubren escándalos, que el cardenal tal fue descubierto no sé qué cosa, que el otro cardenal tapó allí y eso se descubrió, que el sacerdote que tenía tal amante hizo esto y le descubrió su amante que era otro cura, y todo eso es purificación de la iglesia. Se está purificando la iglesia, y eso duele, y se están llevando por delante a los laicos. ¿Cuántas cosas uno no ha hecho que se ha llevado por delante a los laicos? Tenemos que
purificarnos en la confesión, en el sacramento de la reconciliación, hacer penitencia, actos de reparación, profunda oración, llorar nuestro pecado, agarrar el evangelio, agarrar la doctrina de la Iglesia Católica, sostenerse en Cristo Jesús, abrazarse al madero de la cruz, poner todo esto a los pies de Cristo Jesús, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María, pidiendo la intercesión de los ángeles custodios, la intercesión de San Miguel Arcángel, porque esto es una batalla impresionante. Si usted no quiere darse cuenta, es porque usted no quiere ver ni le preocupa su vida eterna. Estoy hablando de su vida eterna, no estoy hablando de la condenación eterna. Es que su vida eterna puede ser condenada o puede ser salvada. No en los acontecimientos. Pues yo sí me puse a observar, oiga, qué curioso que la Sagrada Escritura nos enseña una cosa. Que primero que todo hay que poner atención a la Sagrada Escritura. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, 1. 2, que la Sagrada Escritura nos enseña que Jesucristo le revela las cosas a los pequeños y sencillos, no a los sabios entendidos de este mundo. 2, que el Señor no ha cambiado de pedagogía porque desde un principio ha escogido siempre la humildad, lo sencillo, lo elemental. Desde el mismo Cristo que cuando nació, a estas revelaciones y apariciones marianas. Sí le pido a usted, querido hermano católico, que antes de cualquier cosa, fíjese en lo que enseña la Biblia, y ahí está todo. Las revelaciones marianas simplemente es como recordatorios de lo que está en la Sagrada Escritura. Ahí en la Sagrada Escritura nos dice que en los últimos tiempos, o para que llegue el advenimiento del Señor, tendrá que haber una apostasía, y eso se ve, ahí está la revelación mariana. Que hay personas que siendo de los nuestros, es decir, dentro de la iglesia, se han revelado y han querido predicar o atender falsas doctrinas y criterios seductores. Todo eso lo estamos viendo. Llegó la reforma, la mal llamada reforma protestante. Vemos los lobos dentro de la iglesia con piel de oveja. Vemos los lobos rondando a las ovejas. Eso está anunciado allí, hermano. Entonces las apariciones marianas simplemente son recordatorios de lo que está en la Biblia. Esa es mi opinión respecto a estas apariciones marianas. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.